Bueno, en Contrarreloj seguimos analizando el tema de movilidad en la capital del país. Es un tema recurrente, pues porque nos afecta a absolutamente todos quienes vivimos en la ciudad y a quienes llegan también de visita por negocios, etcétera, a la capital del país. Hablamos el fin de semana, el viernes, tuvimos el chance de hablar con el secretario de Movilidad de Bogotá. Hasta ese día trabajaba el secretario, ya entrará otra persona, una secretaria de movilidad. Y bueno, digamos que la conclusión, Montoya, después de esa conversación es que pareciera que para el distrito las cosas en Bogotá van por muy buen camino, cuando en verdad pues las cosas parece que no están muy bien. Tenemos un gran invitado a esta hora para conversar con Ricardo Montezuma. Es docente, es investigador, consultor, asesor internacional en movilidad y en sostenibilidad urbana en varias ciudades de América Latina para entidades como el Banco Mundial, como la ONU, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Taller de Urbanismo de París, entre muchas otras. Así que creo que tiene todo el bagaje que necesitamos a esta hora para seguir analizando y discutiendo este tema de movilidad en la capital del país. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a Contrarreloj. Buenas tardes, gracias por la invitación, qué gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Estaba chequeando, puse Ricardo Montezuma en Google y me aparece cualquier cantidad de análisis de Ricardo desde el año 2017. Estamos padeciendo en Bogotá un karma con la movilidad. Desde ese momento a hoy, Ricardo, pues han pasado muchas cosas, pero pareciera que nos vamos deteriorando con los días. ¿Cuál es su análisis a grandes rasgos de lo que vivimos hoy en la capital del país? La situación es muy compleja, es muy crítica, porque lo que más ha cambiado en Bogotá con respecto a la movilidad en los últimos 20 o 30 años son los parámetros, las exigencias, los imaginarios, las representaciones de la población con respecto a la movilidad. Pareciera que estuviéramos en la peor situación, la más crítica, la más lamentable de la movilidad, y los datos para Bogotá en general, para los últimos 20 años, 5 años, muestran que estamos en un proceso lento de mejoras considerables, pero los ciudadanos no lo vivimos así. Los ciudadanos nos quejamos, nos parece que cada vez es más insoportable el trancón, que el transporte público es pésimo y se está todavía deteriorando mucho más. Ese es el problema principal, que nuestras expectativas como ciudadanos han crecido demasiado, y eso está muy bien. Y no hay política pública que vaya al nivel de las esperanzas y de las exigencias de los ciudadanos. Ricardo, es muy recurrente que la gente hable del sistema de transporte público cuando, digamos que desde el distrito nos están llevando al uso del transporte público como debería ser y como funciona, digamos, óptimamente en diferentes ciudades en el mundo. Pero en Bogotá el caso es realmente complejo porque aunque existe, pues prácticamente que o llega con una frecuencia muy compleja, los intervalos que hay entre el SITP, entre el Transmilenio son a veces muy altos y no corresponden a las necesidades de la ciudadanía. Y también tener en cuenta el pico y placa solidario que parece tampoco está funcionando. Desde su punto de vista, hoy, para usted, ¿cuál sería al menos una solución que podríamos entregarle a Bogotá a ver si las cosas mejoren? El problema es que las soluciones, digamos, les soy muy sincero, no existen como tal, que decir esto es lo que hay que hacer y esta única me va a mejorar. Son una cantidad de conjuntos de acciones coordinadas que en algunos lugares pueden mejorar. El problema es que las mejoras que se han hecho en los últimos 10 años o 15 años son contundentes, hay un cable, hay muy buenos buses eléctricos, pero estamos inconformes y esto es comprensible, estamos bravos, por decir algo, estamos totalmente a la esperanza de mejoras. Entonces, ¿en qué se puede mejorar? El margen es pequeño, pero indispensable de actuar en todo lo que sea control a las formas de conducción, a las formas de estacionamiento, al manejo indebido de los vehículos. Necesitamos controlar muchos atropellos que se hacen en el transporte privado, digamos en el taxi, en las distintas formas de taxi. Necesitamos controlar
los distintos excesos que cometemos los que vamos en auto, en motocicleta o incluso en bicicleta. La ciudad tiene un problema grave que en gran medida, si yo le diría una sola cosa, si usted me dice, quédese con una, cultura ciudadana. Hemos retrocedido, para mí, ese es de los pocos temas que no hemos avanzado y cada vez somos más intolerantes. Y eso se refleja mucho en el número de personas que mueren por año. Sí. Sí, así es. Y yo creo, profesor, más de acuerdo con usted no puedo estar. Sí, la gente que cree que, por ejemplo, por poner las estacionarias y se parquea, ya el carro se vuelve invisible, por ejemplo. Sí, es como si la gente, pongo las estacionarias y me volví invisible. Profesor, usted, Rosario y yo, que somos de la generación, creo yo, de los supersónicos, siempre nos imaginábamos eso, por debajo unas naves, en el segundo piso otras, en el tercero. Muchas de las grandes ciudades han optado por ya irse por un segundo piso y hasta 3 pisos de avenidas y autopistas. ¿Eso en una ciudad como Bogotá funcionaría o no? No, pues funcionaría sí, pero ¿a qué precio? Y la pregunta sería, ¿valdría la pena hacer infraestructuras en Bogotá y de qué tipo? Yo le diría que sí hay que hacer infraestructuras. Bogotá tiene un problema muy complejo, que es el que yo hago énfasis en mi clase, en la maestría de la Nacional, y es que Bogotá tiene un problema de conectividad. ¿Y eso qué es? Es que Bogotá es una ciudad que no ha construido nuevas conexiones con su territorio en muchísimo tiempo. Entonces, le doy un solo ejemplo. Sí. Entre la calle 13 y la 80, y sobre el río Bogotá, entre la conexión con Chía, hay 2 puentes de verdad, o sea, el de la calle 13 y el de la calle 80, un puente de juguete que nos comunica con Cota y un micropuente que comunica el aeropuerto. O sea, Bogotá, del lado del río Bogotá, está totalmente aislada, ¿sí? Y no digamos más del costado sur, donde la ciudad colapsa de una manera inclemente, o sea, conectarse con Soacha es difícil, entrar a Bogotá y salir de Bogotá es muy difícil. Sí. Entonces, Bogotá, si a mí me dijeran infraestructuras prioritarias, todas las que tengan que ver con conectividad, la que nos permita bajarle la presión a las entradas y salidas de Bogotá, y eso obviamente ya sabemos muy bien que si se mejora la entrada y la salida, se mejora la circulación en el resto del organismo, en el resto de los sistemas. Claro, pero ahí es donde toma fuerza esa idea de tener más posibilidades aéreas en Bogotá. Ahí es donde donde uno quisiera ver más puentes. Sí, que la gente quiera pagarse, suba a un puente que lo lleve a uno largo. No, pero venga, les digo algo. Por ejemplo, alguna vez un ex vicepresidente propuso que había que hacerle un segundo piso a la avenida Autopista Sur. Sí. Y yo inmediatamente salté el grito porque dije, eso sería lo peor que le pueden hacer a la Autopista Sur. Lo mismo a la Autopista Norte. La Autopista Norte, a la Autopista Sur o a la calle 80, bajo ningún caso se les debería hacer un segundo piso de acceso, de salida, de 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque el problema de Bogotá y uno de los problemas estructurales históricos ha sido que ha concentrado demasiado los flujos en pocos corredores, ¿sí? Entonces, meterle más flujo a un corredor sobre un segundo o tercer piso, como los hay en México, en Buenos Aires o en Sao Paulo, no es conveniente en una ciudad que tiene tan pocas conexiones. Por ejemplo, si usted viene del norte, debería haber otras posibilidades a entrar a Bogotá desde la Caro. Es decir, que usted pueda salir hacia el aeropuerto, que pueda salir hacia la 80, o sea, que usted diga, a ver, ¿por cuál voy a entrar? Y aquí es o por la autopista o por la séptima y no hay más. Así es. Y a chupar trancón. Bogotá tiene un problema de conectividad y no debe seguir concentrando volúmenes de vehículos en los accesos que tiene, calle 13, 80, norte y sur. Tiene que generar nuevos accesos. Un reto grande para Bogotá sería hacerle un paso. No va a haber cómo. Conexiones sobre el río Bogotá. Difícil verlo. Claro, ahora sí entiendo cuando mi mamá decía, no, mijo, es que esta ciudad fue planeada como si los carros y la gente no fuera a aumentar. O sea, es una ciudad que desde el comienzo fue muy mal planeada. Eso es lo que dicen siempre los papás de uno, ¿no? En grandes rasgos, es que esta ciudad creció muchísimo en 2 décadas. O sea, lo que una ciudad como París creció en 2 siglos, esta ciudad la creció en 2 décadas, y eso es difícil de recuperar. Así es. Bogotá ha recuperado, pero ojo a un tema, y es que nuestros parámetros de exigencia han crecido demasiado.
han crecido demasiado y creemos que nos debemos mover como París con impuestos de Bogotá, y eso tampoco es posible. Es una ciudad con pocos impuestos. Venga, profesor, el fin de semana, el viernes pasado, en este mismo programa tuvimos una discusión que se iba acalorando un poco con el secretario saliente, el secretario de Movilidad, por el pico y placa solidario, porque al fin y al cabo, pues muchas de las personas que lo pagan, creería yo que poco están pensando en el cambio climático y en ayudar al ambiente y más. Pues digamos que esa plata, y él nos decía que toda va al transporte público, pero aquí teníamos una discusión porque le decíamos que el transporte público pues también tiene muchas deficiencias en la capital. ¿Para usted el pico y placa solidario debería existir o no? Sí, y otras muchas formas de cobrar por circular. Lo que muestra la experiencia internacional, y cuando usted se trata de mover en Londres, es que si usted se quiere mover bien, pues tiene que pagar. Y tiene que pagar bien, tiene que pagar caro. Para mí es un despropósito lo que cobran acá, para mí es muy barato. O sea, me parece que se debería cobrar muchísimo más, y se debe cobrar... Y va a pasar pronto. De una forma mucho más focalizada. Es que si yo estoy en un lugar de Bogotá que yo quiero entrar o moverme, es como cuando usted va a parquear en el aeropuerto. Sí. En el aeropuerto le cobran más, porque hay más demanda, porque hay más necesidad de uso del auto. Entonces, a mí lo que no me gusta de ese cobro es que sea el mismo costo por cualquier día, a cualquier hora. Eso está mal. Eso se debe cobrar, sí, de acuerdo. El causante que Bogotá no tenga un buen sistema de cobro es el Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá ha sido muy politiquero y se ha opuesto a unos cobros que se han estudiado, que los presentó el actual presidente cuando fue alcalde, los presentó el anterior alcalde, y el Consejo se ha opuesto. Y creo que es irresponsable. Creo que Bogotá tarde o temprano tendrá que tener formas inteligentes. Bueno, si usted me dice, ¿cómo cobrar de forma inteligente? Pues necesitamos tener identificación electrónica en los vehículos. Si nuestros vehículos, si nuestras motos, nuestros autos tuviesen, y nuestros vehículos de carga, identificación electrónica, se podría hacer cobros inteligentes. Y es decir, que no es lo mismo cobrarle a usted por ir a las 5 de la mañana que a las 10:30, o a las 3 de la la difícil, o a las 7 de la noche. Sí, difícil, ante todo por la confianza que no genera en Colombia el tema de automatización, ese tipo de cosas, como que uno quisiera que estuvieran muy claras. No pudimos con las multas de las fotografías. No, pero es que las multas fue también un tema demagógico, politiquero, de los senadores y de los juristas y de las altas cortes, ¿sí? Que de una manera bastante leguleya quisieron como que ponerse del lado de la ciudadanía y quitar... puede haber habido algunos excesos, puede haber habido algunos problemas técnicos, pero pues, y alguna vez a uno se le presenta algún inconveniente en un cajero, ¿de acuerdo? Pero eso es una vez cada no sé cuántos transacciones. Sí, el cajero falla. Sí, alguna compra que uno hace en internet alguna vez falla. Pero los medios hoy en día digitales de teledetección, los cobros bancarizados, electrónicos, todo eso funciona casi que con márgenes de error muy pequeños. Creo que ha habido un problema politiquero en Cortes, en el legislativo colombiano y particularmente en el Consejo de Bogotá, que ha frenado mucho de estos temas, que además, vuelvo a mi primer tema, a esta ciudad le falta control. Sí, le falta control, le falta un tema de cultura ciudadana que está muy claro, nos falta un tema buenísimo. Estoy súper enganchado, tengo tantas preguntas. Va a haber que invitar al profesor a que lo llevamos en un trancón de esos bien difícil, a que nos cuente cosas. Y la gente tiene muchas preguntas, hay muchos que nos están escribiendo a esta hora y dicen, por ejemplo, que la medida de pico y placa es una medida muy clasista, si tenemos en cuenta que ese dinero que se está sumando a esa caja, pues parece que no se ve en eso que les digo, en el Transmilenio, en esos intervalos que tiene el Transmilenio, el SITP, que no son tan continuos, y la gente se sigue quejando mucho de eso. Así que lo volvemos a invitar, profesor, muy pronto. Gracias hoy por este aporte, nos quedamos con ello, y ojalá que en términos políticos pues haya justamente eso que necesitamos en Bogotá. Ganas, Montoya, y cultura vial, porque cultura es que ciudadana, con politiquería va a ser muy complejo mejorar la capital del país, o por lo menos esta movilidad y la seguridad también. Un abrazo, profesor Ricardo Montezuma, gracias. A ustedes, un abrazo, gracias, buena tarde, hasta luego.